Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal nuevamente. Si ustedes tienen una heladera LG con filtro externo, ¿sí?, y se les encendió la luz de reemplazo de filtro en la heladera o les llegó una notificación al teléfono, hoy les voy a enseñar cómo reemplazarlo. Lo primero que vamos a hacer es adquirir un filtro genuino LG, ¿sí? Dentro de lo que es la caja vamos a encontrar el filtro y el manual de instrucción, que yo les voy a enseñar ahora cómo se usa. Este filtro tiene una capacidad de filtrado de 500 galones o 1892 litros. Se recomienda el reemplazo cada 6 meses. Este filtro lo que hace es reducir el sabor y el olor del agua, filtrar el cloro, la suciedad y el óxido. Ahora les voy a explicar cómo cambiarlo. Cerramos la llave de paso de agua hacia el filtro. Ahora lo que hacemos es sacar el filtro viejo. Para eso lo que hacemos es desajustar esta rosca y esta de acá, y la trabita que tiene acá la presionamos y tiramos de la manguera. Así que una vez que esto está desajustado, sacamos una manguera y del otro lado hacemos lo mismo. Listo. Este es el filtro viejo. Ahora acá tenemos el filtro nuevo. Desenroscamos esta que tiene acá, como es diferente, ¿sí?, con respecto a abajo. Esta es la entrada de agua, ¿sí?, y por acá, por el otro lado, sale. Lo que vamos a hacer es conectar solo esta parte, la entrada de agua. Lo único que tenemos que hacer es ponerlo hasta el fondo, la manguerita, ¿sí?, bien hasta el fondo, y enroscarla. Listo. Ahora todavía no vamos a poner el otro extremo porque tenemos que purgar el sistema. Para eso lo que tenemos que hacer es dejar correr el agua durante 5 minutos. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es purgar el sistema. Yo lo que hice fue poner un balde, ¿sí?, y la salida que desemboque directamente en el balde. Lo que hay que hacer ahora es abrir la llave que cerramos al principio y dejar fluir el agua 5 minutos, ¿sí? Así que ahí abrimos. Y 5 minutos. Bueno, una vez que terminamos de purgarlo, que pasaron los 5 minutos, cerramos la llave de paso de agua, la llave de paso que da el filtro. Y ahora lo que hacemos es conectar el otro extremo. Para eso desenroscamos este extremo y colocamos la manguera, la empujamos bien hasta el fondo. Bien hasta el fondo. Y giramos para que termine de trabar. Una vez que hacemos esto, listo,
lo que hacemos es abrir nuevamente la llave de paso. Ahí está abierta. Y si no cae agua, quiere decir que está todo perfectamente colocado. Por último, en la ladera vemos donde dice reemplazar filtro. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es resetearlo. Así que mantenemos apretado acá abajo. Y listo. Bueno, ya terminado el trabajo, podemos disfrutar del agua filtrada nuevamente. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejarme sus comentarios. Hasta el próximo video.